Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy es lunes 6 de septiembre y tenemos un programa preparado para ustedes con nuestro experto Eric Fajardo. ¿De qué vamos a hablar? Pues se han planteado en el gobierno federal de los Estados Unidos aproximadamente, según todos los analistas, 6 crisis. Y esas, ay no, ya va, me equivoqué, son 5 crisis, dame un segundito. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de Sin Filtros. Hoy es 6 de septiembre. En Estados Unidos se celebra el Día del Trabajo, el Labor Day, así es que es un día de fiesta donde los norteamericanos recuerdan y conmemoran pues el Día del Trabajo. Y hoy en Sin Filtros hemos preparado un programa con nuestro experto Eric Fajardo, que nos va a hablar sobre lo que los analistas han señalado como las 5 grandes crisis del gobierno federal encabezado por Joe Biden. ¿Qué es lo que está pasando? Nosotros hemos hablado en varias oportunidades sobre lo que ocurrió en Afganistán, también las posibilidades que existen de que haya impunidad en esa toma de decisiones por parte de la Casa Blanca, así como también por el sector militar. Pero el asunto se ha ampliado. En los Estados Unidos se está experimentando en la vida real lo que se ha considerado una de las mayores escalas, por ejemplo, en el tema de la inflación, aunque los medios no los reconocen como tal o son muy pocos los que se atreven a tocar este tema. También hay otras crisis de las que vamos a hablar, pero antes de darle la bienvenida a nuestro invitado en el día de hoy, quisiera pedirles que por favor se activen el super chat. Recuerden que para nosotros es muy importante todos sus comentarios y opiniones. Y también les pedimos que si les gusta nuestro trabajo, nos regalen un like, compartan este video con sus amigos, con sus contactos, para que los algoritmos de YouTube y de las otras plataformas no nos silencien. Es decir, en la medida en que ustedes compartan y le den like a este programa, en esa misma medida los algoritmos no nos pueden censurar. Recuerden también, y los invito a que se suscriban tanto en nuestro canal de YouTube Sin Filtros como en el de YouMaker. Allí estamos produciendo contenidos que no están censurados. Recuerden que hay algunas de las plataformas más populares que tienen una censura, así que los invitamos a inscribirse en YouMaker, Sin Filtros YouMaker. Y ahora sí, un gran saludo también a nuestros moderadores, que ya los veo activados esta noche en nuestro super chat. Mil gracias a Migdalia Chirinos, a Tamaris López, a Nesta y a Lontán por su colaboración. Sin más preámbulo, vamos a irnos con nuestro experto Eric Fajardo. Muchísimas gracias por estar una vez más con nosotros en Sin Filtros. Hola, Maybort. Es muy bueno tener oportunidad de aprovechar el Día del Trabajo para hacer un poco de reflexión juntos. Así es, el Día del Trabajo en los Estados Unidos, donde los norteamericanos tienen espacio para pensar, para reflexionar. Y lo hacemos porque ya prácticamente tenemos 8 meses, Eric, de gobierno de Joe Biden. 8 meses y medio, creo, ¿no? Sí, correcto. 8 meses y algunos días de Joe Biden en la Casa Blanca, y la lectura general de los medios al día de hoy parece ser, incluso los medios liberales opinan que habiendo entrado de una manera, digámoslo así, con 2 grandes crisis en las manos, el tema de la pandemia y habiendo visto el tema del Capitolio, sin embargo, Joe Biden entró con un fuertísimo apoyo después de estos incidentes, ¿no? Se calcula en principio, según la ABC y el New York Times, de que con un 54% había llegado los 100 días. Se había estimado que el manejo de la pandemia no había sido malo, y finalmente de marzo a la inauguración se consideró que había sido relativamente exitoso el arranque debido al tamaño de los desafíos con los que Joe Biden había partido. Pero ya entrando al mes de agosto y finalmente arribando a septiembre, se informa que la visión sobre la gestión de Joe Biden se ha tornado crítica. Es el tema de que el programa de vacunación ha sido una terrible frustración, si no es que un fracaso. Al día de hoy, estados clave
principalmente el área que orbita la capital, que debería ser la que tenga una mayor influencia de las políticas de salud de Joe Biden, apenas registra 60% de vacunados con ambas dosis y tenemos el gran este paso que se ha dado, que mi criterio ha sido bastante descuidado, de enviar de vuelta a la gente, a los niños de la escuela, sin que todavía esté la vacuna de 5 a 12 lista, y cuando realmente hay casi una mitad de los residentes del área de la capital que simple y sencillamente rehúsa vacunarse, ¿no? Entonces, el tema de la pandemia se ha tornado adverso, el mal manejo, diría yo, de la campaña de vacunación, pero sobre todo los números que la decisión de volver a la escuela están trayendo de vuelta con la cepa o este strain Delta, ¿no? Entonces tenemos un nuevo relapse, tenemos una campaña muy mal manejada, que es uno de los tópicos. El segundo seguramente es en el largo término Afganistán. Hay seguramente, según la encuesta que han sacado hace unas horas nada más el Washington Post y la ABC News, un 52% de la gente que acompañaba la decisión de salir a Afganistán, pero más allá de ese 52% sumado al 26% que tiene flotante Joe Biden, que siempre lo apoya en sus decisiones de partidarios, hay un general de otro 54% que piensa que él no manejó bien la crisis. Él manejó de una manera muy poco cauta, de una manera muy displecente, muy desorganizada la crisis en Afganistán. Y, por supuesto, si bien acompañan la decisión de haber salido o la acompañaban desde hace largo tiempo, los americanos critican duramente hoy día la manera como se ha manejado desde el Ejecutivo. Otro tema que le está causando severos dolores de cabeza al presidente Biden es el manejo de la ayuda humanitaria en el tema de los huracanes y las tormentas en el sur, en Alabama y en los otros estados. Hay una sensación de que el tema del FEMA no se está manejando correctamente, no se está atendiendo oportunamente desde el gobierno a las áreas afectadas y empieza a pesar la idea de que es un problema de la administración Biden, no es un problema en sí de los institutos o de las capacidades de reacción que tiene previsto el sistema estatal de respuesta, ¿no? También está el tema del aborto, que como tú sabrás bien, la Corte Suprema en Texas se ha pronunciado en contra de permitir el aborto más allá de las 6 semanas. Esto ha generado dentro ya del Partido Demócrata, a partir de esos grupos de soporte que tienen ellos y ONGs, que bien que mal participan y aportan para la campaña demócrata, una serie de críticas respecto a cuál ha sido el papel del Ejecutivo, cuál está haciendo el papel del Ejecutivo en gestionar o en seguramente hacer presión sobre esa decisión que ha asumido la Corte Suprema de Justicia en Texas, y que en términos de los conservadores es, por supuesto, una victoria importante y obviamente es el equivalente, una derrota seguramente catastrófica en términos de la gestión de una agenda liberal, de la cual, por supuesto, el gobierno de Joe Biden es parte. Estos 4 temas sumados al revés en inmigración, el revés inmigración de la frontera sur, que ya de por sí, más allá de los pedidos, gestiones, viajes de Kamala y Joe Biden, sigue seguramente y con mayor intensidad siendo un problema para este gobierno. Ahora se va a sumar la enorme crisis humanitaria desatada como reacción o como, digamos así, como epístola de lo sucedido en Afganistán, ¿no? Es decir, el programa de repatriados full activo, 5,000, 7,000 y más en camino, ciudadanos afganoamericanos siendo repatriados y decenas de miles de refugiados y asilados en busca de la protección del Estado americano, que transitoriamente, si no han llegado todavía, están en destinos intermedios en el Medio Oriente, en Europa, pero que definitivamente esos estados intermedios no los van a tener y están en el proceso de transferirlos a los Estados Unidos. Son 5 temas en los que parece haber una coincidencia total, al menos la gente en las encuestas está en la opinión de que definitivamente es un problema de cómo se han manejado, no son las decisiones en sí, las decisiones, muchas de ellas tomadas largo tiempo atrás en términos de la opinión pública, pero es la manera como ha estado conduciendo el gobierno de Joe Biden cada una de ellas. Eric, es importante destacar, porque este es el último programa que hacemos desde acá, desde Bogotá, Colombia, porque ya estamos regresando a los Estados Unidos, y hemos tenido oportunidad de conversar con muchas personas que están involucradas en el caso de acá, de Colombia, de recibir a unos 4,000 refugiados afganos de manera temporal para luego llevarlos a los Estados Unidos. Existe, de hecho, un presupuesto que va a manejarse a través de la embajada estadounidense en Bogotá, pero
aquí hay algo que quería que habláramos o ampliáramos un poquito más. La crisis de refugiados y la industria de la ayuda humanitaria, porque son aspectos fundamentales que han llamado la atención de los pagadores de impuestos de los Estados Unidos, porque una decisión mal tomada y ejecutada de una manera errónea en Afganistán va a generar gastos importantes para atender todo lo que es los refugiados, que hasta el momento no tenemos la cifra exacta, se habla, o sea, me han dicho de 100,000 o de 180,000, no sé si tú tienes un monto estimado, pero adicionalmente a ello no son los costos y el presupuesto que esto requiere, sino que hay que recordar que los Estados Unidos, por la frontera sur, está recibiendo día a día miles de refugiados que han generado también un incremento en el gasto de atención a toda esta gente que atendió el llamado inicial durante la campaña de Joe Biden de que vinieran a los Estados Unidos. Y luego pareciera que no escucharon al secretario de Seguridad Alejandro Mayorkas cuando dijo, bueno, es que no vengan porque no los vamos a recibir, o el de la misma Kamala Harris. Se quedaron con la primera información y la gente está viniendo. Tuvimos conocimientos la semana pasada de que el Departamento de Seguridad Nacional tuvo que enviar muchos trabajadores a la zona de la frontera sur porque simple y llanamente está descontrolada. Es decir, hay una frontera abierta donde miles y miles y miles llegan y no hay forma de que las autoridades puedan controlarlo. Entonces, vamos a tocar este tema, Erika, adelante. Sí, bueno, Estados Unidos tiene aprobado un presupuesto, tú recordarás que lo hizo en los primeros días de la crisis el presidente Biden, de $500 millones para programas de reasentamiento. En principio, esos programas de reasentamiento no estaban pensados en suelo americano, se pensaba tentar con ese dinero a que los programas de reasentamiento, como tú bien has señalado, corrieran a través de la embajada con fondos norteamericanos, pero en terceros países. Y ahí está en Qatar, que recibió en principio a la gente de Afganistán, Alemania, Turquía, y ahora, ante la negativa de esos países de tenerlos permanentemente porque representan la posibilidad de atraer algún tipo de represalias del Talibán más adelante, está buscando los Estados Unidos tentar para países en Latinoamérica, países, llamémosle así, amigos, donde poder reasentar, donde poder desplazar estas personas que están de momento contenidas en estos países intermedios que hemos mencionado en Europa y en el Medio Oriente. El problema es que no creo que muchos países en Latinoamérica tengan la capacidad de ofrecer o de correr programas de reasentamiento de las características en las que los Estados Unidos corren su territorio, o Europa, ¿no? Va a crear sin duda una fuerte percepción de diferencia social frente a países que no conocen lo que es, por ejemplo, el cash assistance, el dinero para la renta, o el dinero específico de ayuda o de alimony que se les da a los refugiados durante los primeros 6 meses en los cuales están en el nuevo país y el Estado les paga. Normalmente en los Estados Unidos sucede así, conozco el procedimiento, un dinero mientras ellos consiguen un trabajo de acuerdo a sus capacidades, ¿no? Luego el Estado tiene que ayudar a hacer un direct placement, a que ellos consigan un trabajo, ponerlos en un trabajo donde se puedan desenvolver, garantizar y monitorear durante 90 días que ellos ese trabajo lo mantengan, y finalmente garantizar que mientras tanto el RSCP o el Refugee Social Services Program corra paralelamente proveyéndole a su familia atención en transición escolar, atención médica garantizada al grupo familiar completo. Es decir, es un sistema completo, el sistema de reasentamiento, que solamente me imagino hoy día de ejecutarlo en un país del tercer mundo es casi mostrarles a los ciudadanos una clase completamente privilegiada surgiendo al abrigo del financiamiento entre estatal y externo, ¿no? No sé cómo va a resultar eso. Yo no veo una tradición, por lo menos en la experiencia venezolana. La diáspora venezolana no ha tenido la posibilidad, que yo sepa, ni en mi país ni en los otros del cono andino, de tener este tipo de reasentamiento o sistema de reasentamiento que los Estados Unidos usualmente practica y para los cuales han aprobado esos 500 millones. Y yo creo que va a generar una enorme susceptibilidad y una percepción de diferencia social. Y ese tipo de ayudas ningún gobierno en Latinoamérica lo tiene ni con sus ciudadanos, ¿no? Y va a ser interesante ver cómo piensan ellos
primero, lograr que algunos estados se animen a tener ciudadanos afganos. Es un cóctel para mí peligrosísimo, porque por una parte vas a tener afganos de la diáspora, afganos desplazados, afganos que han peleado contra el talibán, intérpretes, choferes, asistentes, lo que tú quieras, en Colombia. Y seguramente vas a tener en Venezuela, cruzando la frontera apenas, grupos ultrarradicales muy ligados al talibán, ¿no? Muy asociados con ISIS-K y otras expresiones radicales que de hecho creo que ya las hay en tu país hoy día, tienen presencia ya, grupos iraníes que más de uno se va a sentir tentado a perpetrar algo como lo que perpetraron el 26 en el aeropuerto de Kabul, en términos de revancha o de retaliación, no solo contra el país anfitrión, pero principalmente contra esas comunidades desplazadas. Yo sé que ellos tienen nombres, ya lo hemos escuchado en los medios americanos, listas, y lo peor es que parece que son listas provistas por el mismo gobierno en un acto de ingenuidad. Hablo del gobierno americano, y no creo que ellos vayan a parar con la cacería de sus enemigos políticos luego de una guerra de 20 años por recuperar Afganistán en el caso de los talibanes y consolidar un gobierno democrático en el caso del presidente Ashraf Ghani y la ayuda americana, ¿no? Sí, hay que recordar, y es bueno que tú lo señales, Eric, el hecho de que en Venezuela y también en algunas zonas colombianas hay una presencia ya documentada de Hezbollah, que son contrarios a los afganos desde el punto de vista religioso. Pero sin irnos a mayores detalles sobre este asunto, es importante también destacar que hay muchos colombianos que no han entendido muy bien cómo es esto de estar recibiendo afganos, mantenernos por un periodo de tiempo aquí, depurarlos, revisar sus antecedentes para luego llevarlos a los Estados Unidos. Entonces, nadie sabe qué va a pasar con aquellos que no pasen el test, ¿no? Pero bueno, esto es un asunto de otro calibre y lo podemos discutir en otro tiempo. Pero aquí quiero que nos vamos a referir al tema de la frontera sur, Eric, porque allí están pasando cosas muy difíciles de entender. Están siendo silenciadas por los medios corporativos. Hay muchas personas que se están armando para irse a los Estados Unidos desde Argentina, desde Chile, desde Venezuela y desde otros países, incluyendo Bolivia, porque ven la oportunidad de que por un pago a los coyotes, a toda esa enorme industria criminal que se ha generado y que se ha alimentado en base a una política abierta de fronteras, y pues esto pareciera que no tiene fin. Hemos conversado con varias personas que dicen que sí, que ya están listos para irse, que cuadraron un monto con uno de los coyotes. Los coyotes están prestando servicios a nivel internacional, utilizan las redes sociales para vender sus servicios criminales, y en ese caso con las redes sociales no hay ningún tipo de restricción ni de política de la cancelación. ¿Qué va a pasar en los Estados Unidos, Eric? Porque quiero que evaluemos esto en función de lo que viene a futuro. Hay unas elecciones del 2022. Los conservadores creen que existe la posibilidad de ganar esas elecciones. Hay algunas personas que somos un poco más, o tal vez no es que seamos pesimistas, sino que somos más realistas. Y observamos la dificultad que tienen los conservadores de poder llegar a ganar unas elecciones si no se revisan los métodos electorales, y también hay que recordar que la composición poblacional demográfica de los Estados Unidos está cambiando, y esa transformación que se está produciendo va a llevar al país a un modelo un poco más socialista, es decir, hay cada vez más latinos, que algunos de esos latinos tienen una concepción política que va más ligada al socialismo que a la democracia liberal capitalista. Entonces, son varios los retos que hay que presentar a la hora de hacer un análisis sobre lo que está ocurriendo en la frontera, la disposición del gobierno de Biden de darle un estatus inmediato a estas personas. Recuerda la ley que se está pasando en el Congreso y que nos recuerda a una especie de misión identidad de Hugo Chávez, o sea, llevarle mayor cantidad de refugiados de tal manera que se pueda alimentar la base de votantes. Adelante. Bueno, creo que los mismos temores asaltaban cuando empezó la diáspora cubana, no sé si recuerdas, el gran temor de que nos mandaban a los delincuentes,
que venían llenos de criminales y además de agentes políticos, los cubanos. En los hechos, la gente viene a los Estados Unidos no por ideología. Mi experiencia en el programa de reasentamiento es que la gente viene precisamente buscando ese capitalismo que los discursos políticos en los estados del sur quieren combatir. El capitalismo en términos de la oportunidad de la acumulación de capital como individuo, de mejorar, de prosperar, la seguridad jurídica, pero sobre todo la seguridad ciudadana en sí. Es decir, quizá no sea algo consciente, quizá los ciudadanos no lo digan, los migrantes no lo aceptan porque no lo entienden en principio en esos términos doctrinales, pero la mayor parte de ellos propende a ser capitalistas. El capitalismo termina siendo el único modelo exitoso en este planeta donde el desplazamiento humano parece ser el mayor síntoma del fracaso de los estados. Si tú te fijas, las diásporas que se han sucedido en los últimos años, antes aún de la crisis en Afganistán y en Siria, de repente tenemos la crisis venezolana en nuestro patio de atrás. Es una prueba, es una evidencia del fracaso del Estado en Latinoamérica, de que bolivianos, peruanos, argentinos no solamente estén preparados para venir, sino que lo hagan cotidianamente. Y lo más interesante, Maybord, de ida y vuelta, es la mayor y la más patética prueba de que no hay una política de fronteras, ¿no? En la anterior administración, estemos o no de acuerdo, yo tengo mis propios reparos sobre la política migratoria del presidente Trump, pero había el intento de tener una política migratoria. Hoy día no la hay. Hoy día están tratando de responder pelotas de tenis a como lleguen. La frontera es un sedazo. No sé si el término es el mismo, no sé si lo usan ustedes igual, pero es una escurridera la frontera. En realidad es un show político, ponerte en la frontera, en la línea, en el paso, en el puente, y tratar de decir que existe un control. No es por el puente que la gente entra a los Estados Unidos. Y sí, estoy de acuerdo contigo, la industria del tráfico humano es una industria tan grande que gente que se dedicaba a transportar cocaína transporta ahora porque es mucho más profitable personas. Entonces, yo no sé cómo va a resolver este tema con la perspectiva que tú señalas, con la perspectiva de las elecciones de medio término del Partido Demócrata, pero sin duda en los americanos empieza a quedar una cosa clara, junto con la conciencia de que el problema no son las políticas, sino quién las implementa y cómo las implementa. Está también creciendo la conciencia de que no importa cuán malo o cuántas nuestras críticas a la pasada administración, parece que ellos tenían un plan o al menos estaban mejor preparados o tenían una idea más clara de qué tenían que hacer en temas como fronteras, de COVID y lo que viniera. En definitiva, lo que estoy señalando acá es la falta de consistencia. El tema de la frontera sur, el tema de la política de la administración Biden es un reflejo de la ausencia de consistencia. Por una parte, como tú bien dices, hay todo un discurso, hay todo un encuadre discursivo que dice que están buscando darles el pase directo o al menos regularizar la situación migratoria de quienes llegaron ilegales a los Estados Unidos, que esa probablemente será una acción política que tomarán ya muy cerca a la hora de definir la ciudadanía, su voto de cara a las elecciones de medio término. Pero por otra parte, están pululando los discursos que dicen no vengan a los Estados Unidos, haitianos no vengan, cubanos no vengan, nadie venga a los Estados Unidos, ¿no? Y eso los pone en una situación en la cual, por una parte, entran en la contradicción de querer mostrarse como liberales, humanitarios y con los brazos abiertos a la migración, y por otra recuperan parte de la discursividad, aunque sin la esencia, sin la estructura y sin además la consistencia del discurso del presidente Trump, que era el no a la migración o el parar la migración. Se han detenido los programas de refugiados, que eran en realidad la noción más básica que la administración Biden había tenido de procesar casos en los países de origen. Se ha acabado el programa Central American Minors, que se ocupaba del triángulo. En realidad han parado toda la arquitectura que podía señalarse como un ejemplo, una muestra de que hay una política migratoria, y hoy día todo lo que hacemos es estar con los escudos en la frontera, para ponerlo de una manera metafórica, tratando de evitar que la gente pase, cuando la gente ni siquiera está cruzando por ahí. La gente está cruzando por 10 otros lugares alrededor de la línea que separa México y los Estados Unidos, y lo más interesante, está tan perforada la frontera que es de ida y de vuelta. Yo voy a darte una noción que no sé si te queda clara a ti, pero muchos países de Sudamérica, se incluyen Bolivia, de donde yo tengo el conocimiento, los residentes sin estatus establecido
porque el término ilegales no se usa. Los residentes en los Estados Unidos que no tienen un estatus migratorio establecido van y vienen, van y vienen. Muchos de ellos son farmers y son gente que se dedica a la producción agrícola, que va a sus fiestas patronales y regresa después a los Estados Unidos. No nos hemos querido preguntar por qué, porque eso implica aceptar que el control fronterizo es una metáfora, es una falacia, es simple y sencillamente teatro. La gente cruza la frontera de ida y de vuelta y no parece haber ni la más remota idea de una política migratoria para contener aquello, a no ser la política de, por supuesto, usar a la vocera Psaki y a los medios liberales grandes para tratar de pretender que estamos en algo cuando en realidad la administración Biden no tiene nada bajo la manga. Así es, bien interesante lo que estás planteando porque resulta que los medios de comunicación liberales no se enfocan en este problema. Tenemos conocimiento y como te dije que la semana pasada llegaron más empleados de inmigración a atender el desastre que existe en la frontera y el número mayor de personas que están atravesando por las vías que la patrulla fronteriza puede ubicar, pero no significa que esos sean los que están entrando, es los que se entran y son ubicados. Y hay venezolanos y haitianos pues en grandes o masivas cantidades. Y esto no tiene por el momento arreglo. Esto es un despeñadero increíble de un país que no tiene control sobre esa política fronteriza. Yéndonos a otro tema, Erika, que es muy importante destacarlo. Hemos escuchado voces del Partido Republicano, pero también del Partido Demócrata, señalando que Joe Biden no es capaz de gobernar a los Estados Unidos. Es decir, su capacidad está en discusión porque ha tomado muchas políticas y decisiones que han sido cuestionables. El caso de Afganistán es uno de ellos. Escuchamos a el líder del Partido Republicano en el Senado decir que ya no va a haber ningún tipo de juicio político. Hemos escuchado voces de las más templadas del Partido Republicano pedir que haya un juicio político, pero también escuchamos posiciones como, por ejemplo, la del senador Rick Scott del estado de la Florida, que señala que aquí lo que hay es que aplicar la enmienda 2021, perdón, la enmienda 25. ¿Por qué? Porque el presidente no tiene la capacidad. Entonces quisiera que nos enfocáramos en esta parte del programa, en el análisis de lo que puede ocurrir. Tal vez es peor el remedio que la enfermedad. ¿Hasta qué punto se puede aplicar esa enmienda 25 de la que hablan muchos y que dejaría a Kamala Harris en el poder? O sea, ¿hasta qué punto conviene, tomando en cuenta que el comportamiento y la capacidad de gobernar de ambos actores está en juego en estos momentos porque los críticos señalan que ninguno de los dos parece estar en capacidad de hacerlo? Bueno, yo creo que este tema de la renuncia, te soy sincero, o del alejamiento de Biden, no sé cuál va a ser el procedimiento. Personalmente soy un institucionalista, es decir, no estoy a favor de socavar las bases de los sistemas políticos. No estuve a favor de ninguna manera con que se intentara aplicar la enmienda 25 a Donald Trump, porque me parecía que era romper un clivaje importante de una estructura que se te va a derrumbar ya después. Caiga quien caiga y esté quien esté en el gobierno. Y el problema con eso es que así es como nuestras democracias en Latinoamérica se terminaron de caer, ¿no? Con actos políticos que socavaron las bases institucionales a título de yo voy a entrar o es mi turno o lo vamos a bajar al otro. Así es como la derecha tradicional latinoamericana terminó de descalabrar el sistema institucional y abrió con ello la puerta a que después entraran las hordas de la izquierda ultrarradical que hoy día tienen controlada nuestro continente, ¿no? Sin embargo, independientemente de ello, es cierto, se está trabajando, y creo que es una idea que está en ambos partidos, en ver el canal para viabilizar la salida de Biden, una salida de Biden que no necesariamente tiene que venir como una decisión política de su oposición, o una conspiración entre su oposición y su mismo partido en términos de, ok, le ponemos la enmienda 25, fuera tú porque no puedes gobernar. La realidad es que ya lo dijo el ex médico de la Casa Blanca, ¿no? Ronnie Jackson, lo vi en Fox News un tiempo atrás. Realmente Joe Biden carece de las habilidades para gobernar
Recuerdo muy bien que el doctor Jackson había dicho con mucha claridad que es errático en sus presentaciones y creo que eso lo hemos percibido hasta quienes no hablan inglés. Incluso quienes no hablan idioma inglés y ven desde afuera la media norteamericana, perciben el erratismo, la confusión, la manera como en ocasiones el presidente Biden no puede tener la secuencia de los temas de los que está hablando o olvida de qué estaba hablando o finalmente no sabe por qué lado de la testera salir. Es decir, hay condiciones que yo creo que concurren estructuralmente para pensar que no es discutible el alejamiento de Joe Biden vía enmienda 25, vía la renuncia que lo habíamos manifestado en un programa anterior, recordarás tú. Pienso que esto es una cuestión de tiempo. Es una cuestión de tiempo, no va a ser necesario que nadie presione demasiado las decisiones del presidente Biden y lo dicen no solamente los políticos o los especialistas, ahora también los ciudadanos americanos en las encuestas están siendo fuertemente criticadas. Su habilidad para gobernar es lo que está criticando la gente, no el hecho de que deberíamos haber salido de Afganistán. Es la decisión del timing, la decisión de la manera y finalmente la poca congruencia, la poca consistencia con la que aplica medidas que los Estados Unidos se ha caracterizado siempre por aplicar de una manera metódica, sistemática, ¿no? Es decir, esos reculares, esos devaneos, esos vaivenes en las decisiones que lo que hacen es lucir mal, lucir sin estructura, lucir sin un plan a un país que se ha caracterizado por tenerlo, ¿no? Entonces, hay no solamente el récord de que, como dice Joe Biden, él ha terminado con la guerra más larga de la historia, pretenciosa aseveración desde mi punto de vista, injustificable y pretenciosa, pero finalmente me permite darle un correlato con este otro número. Él es el político o el presidente más anciano en ocupar la Casa Blanca. 78 años, nunca nadie antes que él ha tenido a esta edad la responsabilidad, una responsabilidad tan grande de un país tan importante y en medio de la peor crisis global que estamos viviendo. Es una crisis estructural global que hace a la economía, hace al desplazamiento humano, hace finalmente al surgimiento de una nueva fuerza geopolítica, ¿no? Fagocitándose todo y tratando de controlar todo, la China, en medio de además una guerra comercial, aparte de las guerras que está tratando de cerrar el gobierno demócrata aquí y allá, una guerra comercial que es más intensa y más destructiva seguramente. Bajo esas circunstancias, conclusión, creo que el alejamiento de Joe Biden es una cuestión de tiempo, estimada Maybord. Pienso que si no es que avanzan un entendimiento entre demócratas y republicanos para propender a la sucesión, definitivamente él va a dar el paso. Es demasiado anciano y sus limitaciones para gobernar no vienen tanto de su falta de capacidad, sino ya de su falta, yo diría, la falta de que lo acompañen el cuerpo y la mente como organismos, ¿no? En la toma de decisiones, en el análisis de la situación y en la resolución de las crisis. Completamente de acuerdo contigo, Eric. Y pues quiero que nos enfoquemos también en el tema de la Casa Blanca ya, pero en relación a lo que es el tema económico interno de los Estados Unidos. Porque observamos a los influencers del Partido Demócrata, así como también a los medios corporativos, señalar que en los Estados Unidos jamás había habido una economía tan fuerte y tan productiva como la que tenemos hoy en día. Pero resulta que eso no está muy relacionado con la realidad. Tenemos, o en este mes, por cierto, se acaban los incentivos y todo lo que son los beneficios para los desempleados producto de la pandemia. El programa finaliza. Pero aquí entonces se está abriendo el otro boquete económico. Inflación. Recuerda que tuvimos en el mes de julio una que superó el 5.7. En agosto la inflación sigue creciendo. Se produjo una producción de dinero inorgánico importante a raíz de todos estos trillones que fueron aprobados por el Congreso y que se utilizarían en algunos programas que tienen muchas críticas también. La decisión de Biden de pasar a las energías limpias, dejando un golpe duro a lo que es la parte de la industria petrolera. Y bueno, todos los medios de comunicación y los influencers del Partido Demócrata y los periodistas señalan que jamás había habido un repunte en la bolsa de valores o que jamás había habido una economía tan importante como la de ahora. Pero todo esto parece que es el relato,
La realidad es otra cosa. La realidad es que el ciudadano norteamericano no está viviendo la mejor etapa de la economía. Quisiera escuchar tu opinión al respecto. Bueno, es que ya lo han dicho los medios, como tú bien señalabas, la idea de que habían signos de recuperación de la economía de la recesión post-pandemia ha terminado siendo un espejismo, ¿no? Un mirage. Hemos invertido 1.9 trillones de dólares en los paquetes de estímulo, así llamados, ¿no? Paquetes de estímulo, que son subvenciones o lo que en Latinoamérica llamamos bonos, ¿no? Y en el fondo, la capacidad de la economía americana de absorber ese tamaño de inflación no está yendo acorde a lo que las estimaciones de los economistas, parte de esas mismas cadenas de televisión y sistemas de media, ¿no? Que en los Estados Unidos nos decían o nos prometían. Hoy día, la verdad es que estamos hemos pasado de un 54% de aprobación a la política económica de Biden en el día 100 a el 38%. Es decir, hay una claridad también en los Estados Unidos, en los ciudadanos americanos, sobre que la economía realmente no está funcionando y hay varias razones para ello, ¿no? Definitivamente, una de las razones es que el mercado del empleo se sigue comprimiendo. Ha posteado el Departamento del Trabajo este último fin de semana, este viernes, la necesidad de unos nuevos 235,000 empleos. Es decir, estamos hablando de una línea de declinación respecto a lo que ha sido junio y julio, y no como el presidente Biden lo ha anunciado. Eso es lo que cada vez más me sorprende y lo vamos a hablar después, que más bien la economía se está estabilizando, ¿no? Ahora, la administración Biden le echa la culpa de todo a la famosa variante Delta, ¿no? La variante Delta es la culpable de todo. Sin embargo, han habido decisiones acá que han propendido a generar que obviamente la nueva cepa o lo que sea del coronavirus vuelva a ser un problema. Había una decisión crítica para mí en términos de economía, ya no es de salud pública ni tampoco de educación, que ha sido la de enviar de regreso 2 millones de estudiantes a las escuelas en un periodo de tiempo de margen de 2 semanas en todos los Estados Unidos, sin pensar en las consecuencias que esto iba a tener. Esta última semana, el último cálculo que tiene el Departamento de Salud es que tenemos 164,000 nuevos casos de COVID por día en los Estados Unidos, ¿no? Y que han habido más de 1,500 muertes registradas al día. Estamos hablando de que otra vez se están trepando las cifras y no es un problema yo no sé si está claro para todos los americanos, pero la economía no se puede simple y sencillamente reactivar tratando de ignorar el hecho de que estás en mitad de una pandemia. No hemos salido de la pandemia, ¿no? La economía no se va a reactivar simple y sencillamente reabriendo los negocios, y más cuando hay mensajes mezclados del gobierno, más cuando el doctor Fauci ha liquidado para mí su credibilidad profesional en los últimos meses, en ese contrapunto de mensajes de ponte la máscara, no te la pongas, los asintomáticos contagian, no contagian, se ha terminado, no se ha terminado la pandemia, la hemos controlado o no. Esto le ha quitado una enorme confianza al americano en sus instituciones. Había una parte, por lo menos importante, de la ciudadanía americana que medía la economía, sus decisiones económicas en función a los anuncios oficiales del gobierno. Hoy día, no creo que mucha gente ya considere que el gobierno o la información del gobierno es un referente para tomar decisiones económicas, y entonces se está absteniendo de invertir, se está absteniendo, por supuesto, de hacer grandes inversiones, y la economía se está comprimiendo. Van a terminarse este mes, como tú bien dices, los subsidios del PUA y obviamente los centros de beneficios de desempleo van a parar de emitir los cheques y cualquier otra forma de beneficio. Se están por terminar programas sociales importantes. No sé si es lo mismo en Nueva York que en Virginia, pero el PSNAP o el Pandemic Food Assistance es uno de los programas que se amplió tanto que te daban en las escuelas una tarjeta de comida para los niños, incluso si los padres, de acuerdo al income, no podían calificar. Cuando todo este subsidio, cuando todo este andamiaje que hemos armado invirtiendo 1.9 trillones de dólares en subsidios sociales se acabe, yo quiero saber cómo vamos a reinsertar a toda esta gente en un mercado económico donde se acaba de comprimir en 250,000 de empleos otra vez la bolsa laboral. Yo pienso que es un problema muy complicado el ir viendo con los meses cómo esta estrategia mediática del presidente Biden, muy similar a la de Venezuela o de Bolivia, en mi criterio, de tratar de decir que vamos bien cuando los indicadores económicos muestran lo contrario, puede aguantar a la conciencia de la gente de que estamos en una crisis, ¿no? Y en una crisis estructural. Pienso que el plan de Biden es seguir con esta estrategia goebbeliana, ¿no? Miente, está mintiendo.
lo está haciendo en su discurso sobre Afganistán el otro día, pero él declaró una victoria absoluta, una victoria total la operación en Afganistán. No importa lo que los expertos digan, lo que las encuestas digan, lo que los americanos opinen, no importa lo que cada día reflejan los medios, incluso los medios liberales, sobre cómo la gente en Afganistán sigue clamando haber sido dejada ahí, que necesita salir, que el talibán no se los va a permitir. El presidente Biden ha dicho que ha sido una operación exitosa, ¿no? En esa medida, yo creo que la estrategia económica, la única estrategia económica que yo creo que tiene, tratando de matizar un poco la incapacidad de reaccionar en el tema del Golfo, de los estados del Golfo y los efectos de la devastación natural de los huracanes, en el tema del virus Delta y las reacciones y consecuencias de haber reabierto las escuelas sin tener siquiera la vacuna para los menores de 12 años, y finalmente ante la compresión del mercado y la necesidad de empleos nuevos, va a ser extender la retórica hasta seguramente un punto en el cual el ciudadano americano va a estar a punto de tomar una decisión de las midterm, porque lo que acá se está jugando, lo que está en términos de economía, de salud pública, de política exterior jugándose el gobierno de Joe Biden, es el perder o no el control del Congreso, y eso viene enseguida nomás. Sí, justamente quería que nos enfocáramos a lo que está pasando en el Partido Demócrata, porque hay un grupo importante, al menos desde la ciudad de Nueva York se han escuchado ya las voces, entre ellas la de la radical Alexandria Ocasio-Cortez, diciendo que no está de acuerdo con que se eliminen los beneficios, que una vez que se otorga el derecho no se le puede retirar al ciudadano que recibió fondos del Estado para su mantenimiento durante la pandemia, y también están peleando porque se produjo prácticamente ya la eliminación del beneficio que tenían los arrendadores que no habían pagado las rentas, y esto está generando muchísimos casos en la corte, pero también muchas diferencias entre los partidarios del Partido Demócrata. Hay una izquierda que quiere mantener los subsidios del Estado y hay un grupo de centro que dice que ya no los van a mantener. También se ha escuchado, y cada vez son más las voces, que dicen que la señora Nancy Pelosi, por su edad, no puede mantenerse al frente de la bancada demócrata en el Congreso. Esa señora ya pasa los 80 años y pues dicen los que están cercanos a ella que pareciera no tiene la capacidad que tenía en los años anteriores de manejar y de coordinar, y hay muchos aspirantes a ese cargo que ella tiene de ser la presidenta de la Cámara Baja. Entonces, son muchos los retos también que están enfrentando los del Partido Demócrata en una organización política que está dividida en dos pedazos antagónicos, que tienen ideales y proyecciones diferentes y que se nota en este proceso, en este primer estadio de un gobierno que, como decimos en América Latina, Eric, se ha quemado en un tiempo muy corto, realmente en tiempo récord. Bueno, ya habíamos dicho en una anterior ocasión que la situación dentro del Partido Demócrata, esa es en realidad la crisis de los Estados Unidos, ¿no? Porque había habido siempre una especie de balance entre republicanos y demócratas, pero siempre en el entendimiento de que había un modelo económico, un modelo de política exterior, es decir, una filosofía de Estado que eran los márgenes hasta los cuales podían llegar en sus posiciones, tanto liberales como conservadores, ¿no? Un conservador jamás te hubiera ido hasta una posición tan radical que amenazara la estabilidad económica, política, social de los Estados Unidos. Un liberal jamás hubiera intentado cosas que pusieran en cuestión o que pusieran en vulnerabilidad la capacidad del Estado de subsumir económicamente todas las crisis. Hoy día ya no es así. Los imaginarios políticos, tú lo has dicho muy bien, están en una lógica no tradicional norteamericana. Probablemente eso tiene mucho que ver con la influencia de la migración. No solamente han migrado seres humanos, lamentablemente también han migrado ideologías y maneras de entender la relación del ciudadano con el Estado. Por supuesto, si vienes de países donde el populismo, porque es el populismo el que lo ha hecho, no son las políticas sociales, ha generado la idea en los ciudadanos de que el Estado debe ser subventor, de que el Estado debe ser un ente de subsidiación,
En ese caso, lo primero que van a escuchar es abrir los oídos a gente como Alexandria Ocasio-Cortez, que les dice que sí, que el gobierno americano debería empezar a abrir la mano y a darles más. Maybord, soy un convencido de que hay cosas en las que el Estado realmente tiene que darle al ciudadano más. Estoy convencido de que, y te lo voy a decir con mucha claridad, la política de educación superior debe ser algo que el Estado debe tomar para sí. No pueden seguir siendo bancos los que a título de que no sé cómo le dicen, los loans o los préstamos, estén generando una economía de utilidades, pero realmente obscena frente al endeudamiento de los futuros profesionales de los Estados Unidos. La gente necesita, y eso es igualdad de oportunidades, la posibilidad de tener un plan real o por lo menos la posibilidad de no tener que pagar de la manera que lo está haciendo por educación superior. Pero no es esa lucha estructural del derecho a la igualdad, a la capacitación, a la profesionalización de los americanos, donde de repente estas nuevas élites políticas demócratas apuestan a generar el subsidio del Estado. No, ellos quieren que subsidies las cosas más básicas, las cosas que no ayudan a la autosuficiencia, a la independencia económica de los ciudadanos americanos, sino que ayudan a crear dependencia. Y quieren no la calificación, no financiar, no ayudar, no subsidiar la calificación del ciudadano, que eso sería la educación superior y los loans, o acabar con la política draconiana de loans que hoy día hay, sino más bien subsidiar a la gente que es menos válida y más dependiente y más tendiente a depender permanentemente del Estado. Esa es la gran crisis que hay. Todos los días trabajamos nosotros con población vulnerable, asignándoles beneficios sociales y buscando ayudarlos en la autosuficiencia. Eso es el rol del Estado. Hay una parte del Partido Demócrata que hoy día lo que más bien quiere es subsidiar necesidades a fondo perdido, necesidades subsidiadas sin necesidad del correlato de que signifiquen el ayudar a que esa gente se incorpore al mercado laboral, se califique y finalmente busque empleo mejorado, y eso lo que te está creando es la percepción, o alimentando más bien la percepción de cierta parte de los Estados Unidos, de cierto grupo de migrantes, de que el Estado te debe dar todo. Esa es una terrible situación porque lo que vas a crear es un cliente y ellos lo saben. Están buscando votos de la manera más vil que hay, diciéndoles que ellos son capaces de abrir el saco de dólares del Estado y regarlos entre ellos. Eso lo que va a crear es un elector no calificado, un elector además enviciado con los subsidios, y va a deformar totalmente la idea de la democracia americana que todos conocemos. Lo peor es que esa es la puerta para el derrumbe del balance económico, esa es la puerta para la inviabilización de un Estado como hasta ahora lo ha sido los Estados Unidos, un Estado que tiene sus momentos duros, pero tiene también la posibilidad de ofrecerle igualdad de oportunidades, empleo y dinero a sus ciudadanos. Alexandria Ocasio-Cortez y los radicales demócratas lo saben. Esta es una pelea dentro del Partido Demócrata entre, y lo había dicho ya antes, girondinos y jacobinos. En la Revolución Francesa era así. Gente que estaba tratando de ver una transición entre un modelo anterior, ciertamente en necesidad de ajustes, y un nuevo modelo que era la demanda social, y gente que, como los jacobinos, bueno, pues quería poner una guillotina en mitad o frente al palacio del rey Luis y empezar a tirar cabezas, incluida la de los girondinos o de los moderados, ¿no? Hoy día hay un grupo de jacobinos dentro del Partido Demócrata. Yo creo que las enseñanzas de Bernie Sanders se han extendido bastante y lamentablemente mucha de la gente en los Estados Unidos que entiende el marxismo y la izquierda, estudiando en las universidades sin ninguna experiencia de lo que eso realmente es en un estado, sin ningún conocimiento de las consecuencias que ha tenido en la China, en Rusia, en Latinoamérica, ese tipo de doctrina quiere hoy día implantarla en los Estados Unidos. Eso es sumamente peligroso. Así es, sumamente peligroso, y pareciera que está avanzando a pasos agigantados en varios estados de los Estados Unidos, teniendo como principal referente probablemente California y Nueva York. Eric, muchísimas gracias por estar con nosotros en Sin Filtros. Siempre es muy alentador y tu análisis es muy profundo. La gente le gusta porque pueden ver lo que está pasando sin ningún tipo de censura, pero adicionalmente a ello muy bien explicado y con una claridad que es la que caracteriza a Sin Filtros. Ha sido un placer para mí acompañarte hoy día, Maybord.
Y bueno, y quiero agradecerle a todas aquellas personas que también nos acompañaron a través del Super Chat y de las diversas plataformas donde nosotros difundimos Sin Filtros. Hoy quiero enviarle un mensaje especial a la comunidad judía, porque se celebra el Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío. Y bueno, a nivel mundial son muchas las celebraciones, son muchas los pensamientos de esperanza para un año mejor y también para bendecir a Israel y a todo lo que une a la familia judía. Así que desde acá, desde Sin Filtros, nos unimos a todas esas celebraciones y les decimos a todos Shana Tov. Es importante mantener las tradiciones. Creo que eso enriquece el espíritu de la gente. Así es que, bueno, un gran saludo y particularmente a los amigos y familiares. Nos vemos mañana en otro nuevo programa en el que estaremos tocando uno de los temas que más dolor de cabeza le ha causado a los venezolanos, y es las negociaciones que se hicieron en México, la decisión de la plataforma unitaria venezolana de ir a elecciones y también de las tramoyas que hay detrás de todas esas negociaciones, porque la gente, los políticos no están hablando claro con ustedes, los venezolanos. Ahí están pasando cosas que no se están informando y lamentablemente el ganador de todo esto que ha ocurrido en México a lo largo del fin de semana es el régimen. Es el régimen y algunos políticos que no tienen ni principios ni valores y que no les importa en lo absoluto el interés de Venezuela. Así que mañana vamos a tener un programa especial sobre este tema. Por ahora nos despedimos. Feliz noche y ya saben, feliz año nuevo a toda la comunidad judía. Nos vemos pronto.